brutal guerrero Kratos es un sirviente de los dioses del Olimpo. Atormentado por las pesadillas del pasado y con ansias de libertad, el fantasma de Esparta haría cualquier cosa por redimirse de la deuda que tiene con los dioses. Cuando ya casi ha perdido toda esperanza, le confían una última misión que pondrá fin a su esclavitud: deberá destruir a Ares, el dios de la guerra. Pero ¿qué posibilidad de vencer en su batalla tiene un simple mortal? Armado con las letales espadas del caos, guiado por la diosa Atenea y llevado por su propio deseo de venganza, Kratos busca la única reliquia realmente poderosa para asesinar a Ares. Una búsqueda que lo llevará a lo más hondo del misterioso templo emplazado en las espaldas del titán Cronos. Desde las oscuras profundidades del Hades, pasando por una Atenas devastada por la guerra, hasta más allá del desierto de las almas perdidas, God of War ahonda en la leyenda de Kratos. Prólogo está de pie al borde de unos acantilados sin nombre, como una estatua de mármol, pálido como las nubes del cielo. No puede ver los colores de la vida, ni las cicatrices escarlata de sus propios tatuajes, ni los jirones de carne putrefacta de las muñecas, de donde le arrancaron las cadenas. Sus ojos, tan negros como el Egeo, revuelto a sus pies, contrastan con una cara más blanca que la espuma que bulle entre las piedras puntiagudas. Cenizas, solo cenizas, desesperación y el azote de la lluvia invernal, ese es el pago a 10 años de servicio a los dioses. Cenizas, putrefacción y una muerte fría y solitaria. Ahora solo sueña con el olvido. Lo han llamado el fantasma de Esparta. Lo han llamado el puño de Ares y el paladín de Atenea. Lo han llamado guerrero, asesino, monstruo. Es todas esas cosas y ninguna de ellas. Se llama Kratos, y sabe quiénes son los auténticos monstruos. Los brazos le cuelgan con los poderosos músculos agarrotados, ya inútiles. Tiene las manos llenas de callos, no solo por la espada y la jabalina espartana, sino por las espadas del caos, el tridente de Poseidón e incluso el legendario rayo de Zeus. Sus manos se han cobrado más vidas que veces ha respirado Kratos. Pero ahora no sostienen arma alguna. Sus manos ya no van a flexionarse ni a cerrarse en un puño. Lo único que sienten es el lento goteo de sangre y pus que cae de sus muñecas desgarradas. Sus muñecas y antebrazos son el verdadero símbolo de su servicio a los dioses. Los jirones de carne oscilan, mecidos por el viento cruel, ennegrecidos y putrefactos, hasta el hueso muestra las cicatrices de las cadenas que estaban fundidas a él, las cadenas de las espadas del caos. Las cadenas han desaparecido, arrancadas por el mismo Dios que se las otorgó. Esas cadenas no solo lo unían a las espadas y las espadas a él, también lo encadenaban al servicio de los dioses. Pero ese servicio había terminado. Las cadenas, y las espadas, con ellas, habían desaparecido. Ya no le queda nada. Ya no es nada. Lo que no lo ha abandonado, lo ha rechazado él. No tiene amigos, lo temen y lo odian en todo el mundo conocido, y ningún ser vivo siente amor ni un poco de cariño por él, ni enemigos, no le queda ninguno por matar, ni familia. Ese sigue siendo un lugar de su corazón donde no se atreve a mirar. Y, finalmente, el último refugio de los perdidos y los solitarios, los dioses. Los dioses lo han puesto en ridículo. Lo acogieron, lo moldearon, lo convirtieron en un hombre que ya no soporta ser. Y ahora, al final, ya ni siquiera puede expresar su rabia. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Recorre las últimas pulgadas del acantilado y sus sandalias empujan algo de grava por el precipicio. 1000 pies más abajo, unos jirones sucios de nubes se retuercen y trenzan una red de niebla entre él y las rocas puntiagudas, contra las que se estrella el Egeo. Una red, niega con la cabeza. Una red, en todo caso, una mortaja. Ha hecho más de lo que podría haber hecho cualquier mortal. Ha llevado a cabo hazañas que ni los mismísimos dioses podrían igualar. Pero nada lo ha librado de su dolor.
Un pasado del que no puede huir le devuelve el tormento y la locura, sus únicos compañeros. No hay esperanza. No hay esperanza en este mundo, pero en el otro, dentro de los límites del poderoso Estigia que marca las fronteras del Hades, fluye el Ete. Dicen que un sorbo de sus aguas oscuras borra el recuerdo de la vida que una sombra ha dejado atrás y permite que el alma vague eternamente sin nombre y sin hogar. Sin pasado. Ese sueño le hace dar el último paso al frente, que lo hace caer y atravesar las nubes que se desgarran a su alrededor. Las rocas, azotadas por el mar, se van haciendo más grandes y sólidas y parecen avanzar hacia él para aplastarlo. El impacto engulle todo lo que es, todo lo que ha sido, todo lo que ha hecho y todo lo que le han hecho a él en un demoledor estallido de oscuridad. La diosa Atenea, vestida con armadura de arriba a abajo, se encontraba ante su espejo de bronce bruñido. Puso una flecha en el arco y tiró de la cuerda lentamente. Observó en el espejo hasta el último de sus movimientos para adoptar la postura correcta. Atenea levantó ligeramente el codo derecho. Cualquier desviación del ángulo correcto haría que la flecha se apartara de su trayectoria. Buscaba la perfección en todas las cosas, como correspondía a una diosa guerrera. Tensó la cuerda y sintió que los músculos de brazos y hombros se tensaban al unísono. Aquella sensación la animó y la hizo tomar conciencia no solo de sí misma, sino también de todo cuanto la rodeaba. Se dio media vuelta, se miró en el espejo, corrigió ligeramente la postura y apuntó al otro extremo de sus aposentos, a un tapiz enorme que mostraba la caída de Troya. Sus dedos soltaron la flecha, que salió disparada y se clavó en la figura de Hilo de París. ¡Qué héroe tan imperfecto!, pensó. No había elegido tan mal. Había arriesgado mucho, pues el destino del Olimpo pendía de un hilo cuando su hermano Ares perdió el control. Habría experimentado Kratos un momento de duda así, justo antes de que la flecha saliese disparada del arco. Duda, seguridad. Inusitadamente, sintió una puñalada de miedo. Todas sus intrigas no habían servido para nada tras privar a Ares de sus servicios con un inteligente ardid. Una pequeña ráfaga de aire hizo que se volviera, apoyó otra flecha en la cuerda y tiró de ella hasta que el arco dorado gimió por la tensión. Se lo pensó mejor y lentamente lo destensó sin llegar a lanzar la flecha. Repantigado medio desnudo en su diván de nube de color vino tinto, sin el menor asomo de vergüenza, yacía un joven increíblemente hermoso. Su pícara sonrisa no se vio afectada por tener la flecha de Atenea apuntándole a la frente. «Me alegro de verte», dijo. «Estás celebrando tu victoria. ¿Sabes qué convertiría esta ocasión en algo realmente especial? Deshacerte de tu virginidad perpetua. No parezcas tan solemne. No seas tan solemne. Exploremos territorios desconocidos. Como explorador soy muy bueno, y puedo enseñarte nuevos caminos, Hermes», musitó ella. «¿Acaso no te advertí que no me espiases en mis aposentos?» «Seguramente», dijo indolentemente el mensajero de los dioses. Se frotó la espalda desnuda contra el diván, moviéndose sinuosamente de placer. «¡Ah, qué maravilla! Menudo picor tenía. De hecho, hermana mía, no es mi única comezón, pero con esta puedes ayudarme, ya que eres tú quien la inspira». La cara de Atenea permaneció inmutable como una estatua de mármol. «¿Quieres que te rasque con mi espada?» El arco que tenía en la mano se esfumó y en su lugar apareció una espada afilada. Hermes volvió a recostarse en el diván. Entrelazó los dedos por detrás de la cabeza y se dirigió enternecedoramente al cielo sobre el Olimpo. «Estoy condenado a mirar lo que no puedo tocar», dijo con un suspiro. «Una suerte tan cruel debería estar reservada a los mortales». Atenea había aprendido a lo largo de siglos de experiencia que Hermes estaba tan embriagado de sus propios encantos que, cuando empezaba a coquetear, el único modo de desviarlo de su propósito era cambiar de tema. Con la espada apuntó a sus sandalias. «¿Llevas las alas? ¿Acaso se trata de un mensaje oficial?» «Oficial. Oh, no, Zeus está por ahí haciendo algo,
respondió, y sonrió malévolamente. Aunque es más probable que esté haciéndose a alguien. A otra muchacha mortal, seguro. Solo las parcas lo saben. De verdad, no sé qué les ve a esas mujeres mortales, cuando cualquier dios sacrificaría uno o dos miembros inmortales a cambio de poder echar un vistazo bajo la túnica de Hera. El mensaje, lo cortó Atenea. ¿Qué excusa tienes para invadir mis aposentos? Oh, claro que traigo un mensaje. Sacó el caduceo y lo agitó ante ella. De verdad. ¿Lo ves? Tengo la vara, tu belleza te confiere la impresión del encanto, pero tus modales hacen que se disipe. Oh, supongo que eso ha sido un comentario ingenioso, ¿verdad? Te lo pregunto, querida Virgen de la Guerra, porque si no, no habría modo de saberlo. Déjame contestarte con otra pregunta. ¿El mensaje que traes es tan importante como para no matarte por sacarme de quicio? Por favor. Nuestro padre prohíbe que un dios mate a otro. Su voz se fue apagando al percibir algo incómodo en su fría mirada gris. Atenea, querida hermana, ya sabes que en realidad soy del todo inofensivo, no he dejado de repetírmelo. Hasta ahora, solo intentaba divertirme un poco. Una pizca. Una bromita con mi hermana favorita. Para animarte, ¿sabes? Para distraerte de, bueno, ya sabes. Claro que lo sé. Y tú, tampoco deberías olvidarlo. Dirigió la mirada a un tocador donde había un aro de oro tachonado de piedras preciosas. Otra baratija más fabricada para una ofrenda expiatoria por algún artesano ambicioso de la ciudad que llevaba su nombre. Para ser obra de un mortal, era bastante refinada. Pensaba que probablemente debería atender su plegaria, y lo habría hecho de haber recordado cómo se llamaba. Sus problemas con Ares la habían apartado de aquellos mortales que tanto confiaban en ella incluso cuando morían. Eso debía cambiar pronto, si es que quería reparar algo más que edificios destrozados. Te pido disculpas por haberte espiado. De todas las diosas olímpicas, eres la más hermosa. Tu postura con el arco curvado y la cuerda en tensión era elegante. No, perfecta. Un regalo para la vista. Todo enemigo temblaría y cualquier aliado abrazaría tu causa. Hermes se levantó del diván y estiró los músculos con la intención de lucir su cuerpo joven y ágil. Pero debes reconocer que, de todos los dioses, yo soy el más guapo. Si fueses la mitad de guapo de lo que crees, brillarías más que el sol, ¿lo ves? Nadie puede compararse conmigo. Me gustaría oírtelo decir delante de Apolo. Hermes echó la cabeza hacia atrás con altanería. Oh, es bastante guapo. Pero es un muermo, más vale que las siguientes palabras que pronuncies tengan que ver con tu mensaje. Se inclinó hacia él y le tocó el pecho con la punta de la espada. Creo que hace mucho tiempo que no eres testigo de las consecuencias de hacerme enfadar. El mensajero de los dioses observó la espada apoyada en sus costillas y luego miró a los ojos grises de la diosa de la guerra, que lo miraban fijamente. Se levantó, se alisó la clámide con un gesto muy digno y dijo en tono alto y claro, «¿Es tu mortal favorito, Kratos?» Atenea frunció el ceño. Zeus había dicho que él mismo cuidaría de Kratos hasta después del servicio conmemorativo. ¿Qué pasa con él? He pensado que te gustaría saber, en vista de todo lo que te ha ayudado y de cuánto te preocupas por él, Hermes. El mensajero se estremeció levemente. Sí, mira. Levantó el caduceo y señaló a un punto. En el aire, entre ellos, se formó la imagen de una montaña altísima y de un acantilado cortado a pico, muy lejos de la superficie revuelta del Egeo. Al borde del acantilado, Kratos se detenía y parecía hablar, aunque no había nadie para oírlo. Tu favorito ha elegido un camino peligroso que lo llevará al Hades. Atenea palideció. Va a suicidarse, eso parece imposible. Aquel mortal desobediente. ¿Y dónde estaba Zeus? Cuidando de Kratos. No, obviamente. ¿Acaso había dicho que solo se ocuparía de él? Pensaba ahora Atenea. Eso era algo totalmente diferente.
Mientras repasaba mentalmente todas las posibilidades e improbabilidades, el Kratos de la imagen se inclinó hacia adelante y levantó un pie como si fuese a saltar al vacío desde el acantilado, y cayó. Simplemente cayó. Ni luchó, ni gritó, ni pidió ayuda. Se lanzó de cabeza hacia una muerte segura contra las rocas, con el rostro tranquilo. ¿No lo veías venir?, preguntó Hermes con una sonrisa. ¿No se supone que eres la diosa de la previsión? Lo miró tan seria que él reprimió su sonrisa con una tos. La próxima vez que nos veamos, le dijo en voz baja, fríamente, compartiré contigo lo que preveo para ti. Estaba bromeando, tragó saliva. Solo era una broma, y por eso no me ha parecido necesario hacerte daño. Todavía. Tu espada cortó el aire delante de la nariz de Hermes. En honor a la verdad, el mensajero no se estremeció demasiado. Atenea salió airada de sus aposentos. Hermes se quedó boquiabierto. A la velocidad del pensamiento, bajó del monte Olimpo hasta los acantilados azotados por la lluvia. Llegó cuando Kratos estaba atravesando las nubes hechas jirones. El mensajero tenía razón. Jamás hubiese pensado que el suicidio sería el final de la historia de Kratos. ¿Cómo podía haber estado tan ciega? ¿Cómo podía Zeus haber dejado que sucediese? Y lo que era aún más importante, ¿cómo podía Kratos ser tan desobediente? El cementerio marino, pensó. Allí había comenzado la caída de Kratos. Tenía que ser allí. El cementerio marino en el mar Egeo. Capítulo 1. El barco entero gimió y se estremeció y dio una sacudida que hizo levantarse la proa contra la feroz tormenta de invierno como si hubiese encallado contra un bajío inesperado en las profundidades del Egeo. Kratos se abrazó a la figura de Atenea en la proa de su maltrecho barco, y al abrir la boca profirió un gruñido animal. Arriba, en el palo mayor, la última de las velas cuadradas del barco se estaba rajando, hinchada por el vendaval. Sonó como si hubiese caído un rayo cerca. Una bandada de criaturas sucias y demacradas, como mujeres horrendas con alas de murciélago, bajaron en picado y revolotearon por encima del mástil, gritando rabiosas y sedientas de sangre humana. Arpías, gruñó Kratos. Odiaba a las arpías. Un par de monstruos alados gritaron por encima del aullido del viento al lanzarse en picado para rajar la vela con sus garras sucias de sangre. La vela gualdrapeó una vez más y acabó por rajarse. Al caer sobre la cubierta derribó a las arpías. Una desapareció entre la espuma del oleaje y la otra logró enderezarse enganchando con sus afiladas garras el pelo de un remero. Se llevó volando al desgraciado marinero, que gritaba y se debatía en las alturas, y se retorció para hundirle los colmillos en el cuello y darse un festín con su sangre, que salió a borbotones y cayó en forma de lluvia sangrienta. La arpía vio que Kratos la miraba y chilló con rabia ancestral. Le arrancó la cabeza al marinero y se la lanzó a Kratos. Cuando éste desvió el espeluznante misil, con un despectivo revés, el monstruo le arrojó el cuerpo del marinero con fuerza suficiente para matar a un hombre normal. Pero su objetivo no era un hombre normal. Kratos lo esquivó y le quitó el cinturón de cuerda al marinero decapitado mientras caía. Con un fuerte tirón rompió la cuerda y lanzó por la borda el cadáver, que cayó al mar revuelto. Kratos calculó la trayectoria de la arpía, que se abatía sobre él como un halcón, con las afiladas garras extendidas para arrancarle los ojos. Se echó las manos a los hombros instintivamente, buscando las enormes espadas gemelas, siniestramente curvas, afiladas y sobrenaturales que llevaba a la espalda. Sus armas, las espadas del caos, las había forjado Hefesto, el dios herrero, en la fragua del Hades. De sus empuñaduras salían unas cadenas que se le enrollaban a las muñecas y le quemaban la carne hasta fundirse con sus huesos. Pero en el último momento dejó las armas gemelas donde estaban. No valía la pena desenvainarlas por una arpía.
A la manera de un látigo, hizo restallar el cinturón del marinero, que serpenteó hasta encontrar a la arpía y se le enroscó al cuello. Saltó desde el mascarón de proa hasta la cubierta y con su peso arrastró a la criatura. La inmovilizó contra el suelo con un pie mientras tiraba de la cuerda hacia arriba con una mínima parte de su fuerza. Fue suficiente, la cabeza de la arpía se separó de su cuerpo y salió volando por los aires. Kratos agarró la cabeza con su mano libre, la agitó para que la viese el resto de la bandada, que chillaba y revoloteaba por encima de su cabeza, y bramó: «Bajad otra vez. Ya veis lo que os espera». Hizo hincapié en su desafío lanzando la cabeza arrancada con una precisión mortal y una fuerza increíble contra la arpía que estaba más cerca. La alcanzó en plena cara y cortó en seco su chillido como si de un hacha se tratase. La arpía cayó debatiéndose y se estrelló contra el mar picado, a 3 palmos de los remos de babor. Kratos se limitó a fruncir el ceño. Matar a aquellas repugnantes criaturas ni siquiera era divertido, no suponía desafío alguno. Kratos arrugó aún más la frente cuando la tormenta le permitió ver fugazmente el buque mercante al que perseguía. Al buque aún le quedaban 2 velas y se alejaba con el viento a favor. Le bastó un segundo para comprender por qué su barco se estaba quedando atrás. Sus remeros estaban encogidos de miedo, aterrorizados por las arpías, e intentaban esconderse, como podían bajo los bancos o protegerse tras el grosor de los remos. Con un gruñido ausente de palabras, Kratos agarró del pellejo a un remero asustado y, con una sola mano, levantó al hombre por encima de su cabeza. «El único monstruo al que debéis temer es a mí», con un rápido movimiento de muñeca, llevado a cabo sin esfuerzo aparente, lanzó al cobarde al mar. «Y ahora, remad». Los remeros supervivientes ocuparon sus puestos y comenzaron a remar frenéticamente. Solo había una cosa que Kratos odiase más que a las arpías: a un cobarde, y tú, amenazó al timonel con su enorme puño. «Si tengo que volver para gobernarlos, te daré de comer a las arpías». «¿Ves el barco?», su bramido hizo temblar al timonel. «Sí o no, a 1/4 de legua de la proa, por estribor», contestó el timonel. «Pero conserva las velas». «Nunca lo alcanzaremos, lo alcanzaremos». Kratos llevaba varios días persiguiendo al buque mercante. El otro capitán era un marinero hábil y sagaz, había probado todos los trucos conocidos por Kratos e incluso algunos más, pero cada día la elegante galera de Kratos empujaba al buque mercante ineluctablemente hacia el único peligro del que ningún buque podía escapar: el cementerio marino. Kratos sabía que, antes o después, su presa tenía que darse cuenta. Entrar en aquel estrecho maldito era el último error que cualquier capitán podía cometer en su vida. Por delante de ellos, imponentes como rocas picudas en medio del angosto estrecho, descansaban los cascos destrozados de innumerables barcos que, por mala suerte o por un error de cálculo, habían llegado a aquel lugar. Nadie sabía cuántos había allí, cientos, tal vez miles, escorados en las mareas y las traicioneras contracorrientes, rozándose unos cascos contra otros hasta que finalmente se rompían y astillaban en tablas flotantes o se llenaban de agua y se hundían. Pero el peligro no terminaba ahí. En el fondo del mar se amontonaban tantos barcos naufragados que llegaban casi hasta la superficie del Egeo en forma de arrecifes artificiales, al acecho de algún malhadado barco para abrirle el casco. Era imposible trazar un mapa de aquellos arrecifes, pues ningún barco que hubiese entrado en el cementerio lo había abandonado. Allí habían muerto tantos marineros que el mar hedía a carne podrida. Kratos hizo un gesto de aprobación al ver que el buque mercante arriaba velas y levantaba los remos para dar media vuelta. Podía escapar, o podría haberlo hecho en cualquier otra región marítima, pero el barco ya estaba demasiado cerca del cementerio marino. Cuando el buque mercante empezaba a cambiar de rumbo, una cabeza descomunal se alzó de las profundidades y se abatió sobre la cubierta del barco. Acto seguido, su cuello nervudo se enroscó alrededor del mástil e intentó romperlo.
Cuando el viento se calmaba momentáneamente, Kratos oía claramente los bramidos y los gritos de guerra de la tripulación del buque mercante mientras atacaban frenéticamente el cuello de la hidra con espadas cortas y hachas de fuego. De las profundidades surgieron más cabezas. Kratos ordenó al timonel que se dirigiese hacia ellos. No tenía sentido esperar a que escapasen, estaban demasiado ocupados combatiendo a la hidra para darse cuenta de que los estaban empujando hacia la tumba. A su alrededor flotaban los cascos abandonados y destrozados de barcos que, o no habían gozado de la protección de los dioses, o estaban predestinados a correr esa suerte. Pasaron junto a un navío que no debía de haber llegado mucho antes que Kratos y su presa. Una docena de marineros estaban empalados en el mástil, atravesados por una lanza inmensa. Las arpías habían picoteado sus cadáveres. De casi todos los marineros quedaban poco más que jirones de carne colgando de esqueletos sanguinolentos, pero el más cercano al mástil seguía vivo. El marinero vio a Kratos y se puso a patalear sin fuerzas mientras extendía las manos pidiendo ayuda con un gesto mudo. Kratos estaba más interesado en aquella inmensa lanza, su presencia hacía sospechar que un cíclope podía ahondar cerca. Se situó ante el timonel para que éste no viese el barco de la muerte. No descuides el rumbo, tenemos a Ares en contra, dijo el marinero con la voz entrecortada. Las arpías, la hidra, ahora son sus criaturas. Todas. ¿Quieres desafiar al dios de la guerra? Kratos le dio una bofetada lo bastante fuerte para tirarlo sobre la cubierta. Ese buque mercante tiene agua dulce. Tenemos que abordarlo antes de que se hunda o todos moriremos bebiendo agua de mar. Olvídate de Ares, quien debe preocuparte es Poseidón. Lo ayudó a ponerse en pie y lo colocó al timón. Y si Poseidón no te preocupa, siempre me tienes a mí. Llevaban 2 días sin agua. Tenía la boca más seca que el desierto de las almas perdidas y la lengua hinchada. Kratos hubiese canjeado el agua por alguna otra cosa de buena gana, pero antes de tener ocasión, el capitán del buque mercante lo avistó y decidió que era más sensato huir como si todos los perros del Ares le pisasen los talones. Kratos iba a enseñarle a aquel capitán las consecuencias de tamaña sensatez. Se tiró de la barba, corta y acabada en punta, para quitarse unos cuajarones de sangre de arpía o humana, ni lo sabía ni le importaba. Comprobó si tenía heridas. En el fragor de la batalla uno puede estar herido de muerte sin darse cuenta. Al no encontrar ninguna, sus dedos recorrieron inconscientemente el tatuaje de color rojo que le cruzaba la cara y la cabeza rapada y le bajaba por la espalda. El rojo contrastaba con el color de su piel, blanca, como el hueso. Sangre y muerte, esas eran las señas de identidad de Kratos. Nadie que lo hubiese visto combatir, nadie que hubiese oído hablar de sus hazañas legendarias lo habría confundido con ningún otro hombre. Otro impacto hizo que Kratos chocase contra el timonel. El barco se estremeció y se oyó un largo crujido. El marinero cayó sobre la cubierta y Kratos agarró la rueda, que giró libremente en sus manos. «El timón», exclamó el timonel. «Se ha roto». Kratos soltó el timón inútil y miró por encima de la popa. Uno de los cascos abandonados que formaban el arrecife de barcos había arponeado su galera como si de un pez se tratase. Un mástil tan grueso como su cuerpo había atravesado el casco y destrozado el timón al penetrar en la popa desde abajo. «Remeros de estribor, remad hacia atrás», bramó Kratos. «Remeros de babor, remad si queréis salvar vuestras inútiles vidas». Con un crujido estridente, la galera se liberó del mástil. Mientras la proa viraba hacia el buque mercante en apuros, Kratos ordenó a los remeros de estribor que remasen hacia adelante con todas sus fuerzas. Se dio media vuelta y le gritó al timonel: «Marca el ritmo. Y que sea rápido, pero si nos estamos hundiendo, hazlo». Kratos se volvió hacia los remeros y les gritó: «El primer gusano cobarde que suelte el remo morirá en su sitio». Aunque la popa se hundía cada vez más, la galera logró avanzar.
El buque mercante solo estaba a unos 200 pasos de distancia, luego a 150, luego a un fuerte oleaje, provocado por las traicioneras contracorrientes del cementerio marino, hizo que la galera se escorase y, en lugar de enderezarse, chocase contra un casco podrido y se quedase enganchada a él. El barco de Kratos ya solo podía ir en una dirección, hacia abajo. Si podéis, seguidme, dijo Kratos a la tripulación. Si no podían, no valía la pena salvarlos. Saltó por la borda y aterrizó de pie sobre una tabla resbaladiza. Patinó y agitó los brazos para mantener el equilibrio. El oleaje mecía los maderos a la deriva, y cada ola hacía que los cascos abandonados se rozasen entre sí como ruedas de molino de madera. Caer en aquellas aguas suponía una muerte segura. 50 pies por delante cabeceaba otro barco. Tenía el mástil arrancado y, a juzgar por la capa de percebes y algas ennegrecidas que adornaban su casco, el barco llevaba muchos años prisionero del cementerio marino. Cualquier objeto flotante era mejor que su galera, a la que el mar ya engullía con un fuerte sonido de succión que se sumaba al coro de gritos de los marineros que habían sido demasiado lentos para saltar. Un segundo después, lo único que se oía eran las olas al chocar y el débil silbido del vendaval, que ya amainaba. Avanzando rápidamente sobre los restos de barcos naufragados, Kratos llegó al navío abandonado. La pronunciada curva de casco resbaladizo parecía imposible de escalar, incluso para él. Se detuvo y miró hacia atrás para comprobar si lo seguía alguno de los miembros de su tripulación. Solo unos cuantos habían logrado evitar hundirse con la galera. De pronto, una cabeza de hidra se alzó de las profundidades y, de un bocado salvaje, se cobró las vidas de otros más cortándolos en dos. Kratos los vio morir en silencio. Estaba acostumbrado a estar solo. El mástil sobre el que se mantenía en equilibrio rodó inesperadamente bajo sus pies. Saltó sin dudarlo y sus dedos buscaron desesperadamente la cadena del ancla bajo la costra del casco. Los percebes le hicieron cortes en los dedos, pero Kratos gritó y se agarró aún con más fuerza. Sus pies se acomodaron a la curva del casco y comenzó a subir cuidadosamente, agarrado a la cadena, hasta llegar a la cubierta. El barco llevaba años abandonado. El mástil se había roto y astillado, aunque las tormentas y las olas habían suavizado sus aristas. Se dio media vuelta y miró hacia el lugar que antes ocupaba su barco. No vio nada aparte de olas grisáceas y espuma casi tan blanca como su piel manchada por la ceniza. La primera advertencia fue el hedor de la carne en proceso de descomposición. La segunda, que las cadenas fundidas a los huesos de sus muñecas comenzaron a quemarle. Ares había sido un señor cruel. Kratos ni siquiera soportaba pensar en él, salvo por una cosa: el dios de la guerra había fundido a sus brazos las espadas del caos. Las cadenas incrustadas quemaban como si colgasen sobre una hoguera. De las espadas que llevaba a la espalda caían gotas de fuego, pero esta vez tampoco se molestó en sacarlas. Se dio media vuelta y se colocó en posición de combate, con las manos abiertas para agarrar y desgarrar. El hedor se volvió pútrido. Procedía de 3 de los soldados de Ares, cadáveres putrefactos de legionarios muertos vivientes. Eran los únicos soldados sobre los que podía mandar ahora el dios de la guerra. En sus ojos brillaba un fuego verde y frío. La carne en proceso de descomposición les colgaba de los huesos a jirones. Se abalanzaron sobre él sin mediar palabra. A pesar de ser muertos vivientes, se movían a una velocidad asombrosa. Uno intentó clavarle una lanza en la cabeza con la esperanza de obligarlo a esquivarla, mientras otro intentaba inmovilizarle las piernas con una cadena que hacía girar en círculos. Agarró el mango de la lanza con ambas manos y tiró de ella hacia abajo para que se enrollase en ella la cadena. Acto seguido, Kratos soltó la lanza y hundió la mano en las viscosas entrañas del legionario más cercano. Con los dedos desgarró la carne putrefacta para agarrar el hueso de la cadera por dentro.
Kratos apretó con fuerza inhumana, la cadera del legionario se hizo añicos, y la criatura cayó al suelo. Kratos siguió avanzando sin mirar atrás. Cuando el legionario de la cadena volvió a hacerla girar, Kratos dejó que lo golpease en los brazos. No le preocupaba, él también tenía unas cadenas. Cuando el muerto viviente se abalanzó sobre él, Kratos le deslizó alrededor del cuello una lazada de la cadena de una de sus espadas. Con un movimiento de sus enormes brazos le arrancó la cabeza a su oponente. Al tercero lo despachó con un simple puñetazo que le aplastó el cráneo. Buscó más criaturas a las que destruir, pero no vio nada. No era tan ingenuo como para creer que habían desaparecido todos los monstruos. Kratos empleó sabiamente el tiempo que había ganado en buscar un camino entre los barcos hundidos por donde poder franquear los 50 y tantos pasos que los separaban del buque mercante. Una estatua de madera que cabeceaba a lo lejos le llamó la atención. Atenea. Kratos había colocado su estatua en la proa de su barco como tributo a la labor que había realizado para los dioses durante los 10 últimos años. No estaba seguro de si en sus interminables misiones lo habían ayudado los mismos dioses que lo enviaban, o si había sido cuestión de suerte. Mala suerte. Buena suerte. ¿Qué más daba? Tenía las espadas. La estatua no era más que una pieza de madera torpemente tallada y su importancia no era mayor que la de cualquier resto de madera que flotase en el cementerio marino. O eso, pensaba él. La Atenea de madera cabeceó sobre las olas. 3/4 partes de su estructura sobresalieron por encima del agua y se inclinó en dirección a una maraña de baos flotantes. Un estrépito parecido al de algo que se astillaba a sus espaldas alertó a Kratos de que la estatua de Atenea no era lo único que se había soltado de la tumba marina. Saltó y a duras penas pudo agarrarse a una viga flotante. Clavó las uñas, y algo frío y resbaladizo pasó rozándole la pierna. Gruñó y tiró con más fuerza. El roce con la áspera madera le dejó el vientre en carne viva. Justo cuando recuperó el equilibrio, la mano de un muerto viviente lo agarró del tobillo y tiró de él con fuerza. Se golpeó contra la viga y se sirvió del brazo que lo agarraba para hacer palanca y auparse y sentarse a horcajadas sobre la madera. A continuación hundió las manos en el agua. Las cadenas al rojo vivo convirtieron el agua en vapor y abrazaron al legionario, que dio una sacudida violenta y lo soltó, incapaz de arrastrarlo a la muerte. Kratos volvió a recuperar el equilibrio. A menos de 20 codos, la estatua de Atenea seguía cabeceando sobre las olas. La figura de madera se elevaba del agua casi hasta emerger completamente y volvía con una urgencia inevitable, inclinándose como un imán atraído por el buque mercante. No necesitaba más pistas. Saltó, brincó, se deslizó y resbaló a través de la maraña de vigas flotantes hacia un barco escorado que parecía relativamente intacto. Algunos de los tripulantes del buque mercante debían de haberse refugiado allí huyendo del ataque de la hidra. Algunas tablas, sujetas a la borda del buque mercante, cubrían la distancia entre los barcos. Si consiguiese llegar al barco escorado podría abordar el buque mercante fácilmente. Pero antes de alcanzar la borda, el mar explotó ante él. De las profundidades insondables surgió una enorme cabeza de reptil con ojos como escudos de llamas y relucientes espadas por dientes. Sus mandíbulas podían destrozar al mejor barco del Egeo, sus orejas, llenas de púas, ondeaban como las velas de una galera, de sus fosas nasales salía un frío humo asfixiante. Hizo caso omiso a los barcos que tenía delante y fijó su mirada en Kratos. Su inmenso cuello se arqueó, sus ojos centellearon y rugió ante el fantasma de Esparta con un sonido increíblemente poderoso. Aquel bramido atronador obligó a Kratos a arrodillarse. Solo un segundo. Kratos se levantó. Por fin, algo a lo que merecía la pena matar. Ese día ya había matado a unas cuantas arpías. La hidra sería la siguiente. Satisfecho, a pesar de todo, se llevó las manos a los hombros y sacó las espadas del caos. Capítulo 2.
Zeus, mi señor. Atenea levantó la vista y miró al gran Padre Celestial sentado en su trono de alabastro. El rey de los dioses estaba repantigado en su enorme y regio sitial, cómodo con el poder que ostentaba desde su alto trono. Zeus, mi querido padre, rectificó. Prefirió recordarle sutilmente que era su favorita. Poco importa lo que Ares piense de mí, pero atacar deliberadamente a mi humano favorito. Tú mismo prohibiste ese tipo de comportamiento en Troya, y Ares no se tomó mi edicto muy en serio ni siquiera entonces. Y que yo recuerde, tú tampoco. No era tan fácil desviar la atención de Atenea. ¿Vas a permitir que el dios de la matanza desafíe tu voluntad, mi voluntad? La risa de Zeus resonó por el salón de audiencias y por todo el monte Olimpo. Creo que le has cogido mucho cariño a ese humano tuyo. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, Kratos. Puede ser que estés desarrollando una cierta compasión por él. ¿Por un mortal? Atenea no iba a caer tan fácilmente en la trampa. Escucho las súplicas de mis adoradores. Kratos solo es uno más, pero te importa más que los demás. Te lo noto en la mirada, me entretiene. Nada más, yo también he disfrutado con sus hazañas. Sobre todo cuando aún era la herramienta de Ares. Conquistar toda Grecia. Sus hazañas eran legendarias. Pero luego tuvo que estropearlo todo con esa historia de tu templo en aquella aldea. No hay por qué hacer hincapié en aquel crimen en particular, ¿no crees, padre? Zeus acarició su larga barba de nubes trenzadas. Me planteé detener a Kratos personalmente en más de una ocasión, pero su voz atronadora se apagó cuando miró al vacío contemplativamente. Nunca encontré el momento. No es él a quien hay que detener, padre, y lo sabes. Como hija favorita de Zeus, Atenea se atrevía a hablar con una falta de respeto que a cualquier otro dios podría haberle costado el exilio del Olimpo y una caída hasta la tierra, donde tendría que esquivar rayos durante un siglo o dos. Pero aún tratándose de su favorita, la tolerancia del Padre Celestial tenía un límite. Zeus frunció ligeramente el ceño y las nubes de su barba y de su pelo se tiñeron de un gris violáceo. Sobre el Olimpo sonó un trueno lejano. No te atrevas a sermonear a tus mayores, hija. Atenea ni siquiera pestañeó al oír aquel comentario. ¿Aplastarías a un títere solo porque su baile te ofende? Depende del títere. El Padre Celestial esbozó una sonrisa y Atenea comprendió que el peligro había pasado. Y, claro está, del titiritero. ¿Acaso Kratos no te ha ofrecido una diversión placentera bajo mi control? Atenea ya se encontraba en un terreno más seguro. El aburrimiento era un mal más temido por los dioses que la peste por los mortales de la tierra. ¿Acaso sus combates ya no te entretienen? No, es maravilloso, hija. ¿De verdad? Entonces, padre, ¿por qué permites que mi hermano Ares lo atormente así? Ares está intentando matarlo. Sí, respondió Zeus. Pero de momento no lo ha logrado, ¿verdad? Kratos ha resultado agradablemente duradero. Las espadas del caos le conceden un poder aún mayor que el de sus dones naturales. Pero aún así, ¿te parece bien que tu propio hijo intente destruir a tu mortal favorito, mi favorito? Zeus volvió a acariciarse la barba de nubarrones mientras reflexionaba. Sí, supongo que sí. A decir verdad, Kratos puede serme útil. En mi nombre, envíalo a una misión a Creta para ocuparse de esa situación tan desagradable. Es el mejor para arreglar lo que se ha torcido. Sí, Kratos puede serme útil inmediatamente. Tranquila, Atenea, hablaré con el señor de las batallas la próxima vez que se presente ante mí y lo conminaré a cesar su persecución. Satisfará eso a mi querida hija. Atenea inclinó la cabeza recatadamente para ocultar que estaba esbozando una sonrisa. No puedo pedirte más, padre. Estoy segura de que Ares no se arriesgará a contrariarte, y tú. Zeus se irguió en el trono y se llevó ambas manos a las rodillas al inclinarse hacia ella. Me estás ocultando algo, mi astuta diosecilla. Alguno de tus planes progresa satisfactoriamente.
Conozco esa mirada, es la misma que cuando me hiciste acceder a la destrucción de Troya si no protegían tu estatua, y luego me jugaste aquella mala pasada con Odiseo y Diomedes. El rey de los dioses soltó un suspiro lleno de melancolía. Me encantaba Troya. Algunos de mis hijos, tus hermanos semidioses, murieron intentando defender la ciudad. No volverás a engañarme, hija, engañarte, mi señor. ¿Cómo podría desearlo siquiera? Porque iba a necesitarlo. Me basta con la verdad. Punto. ¿Acaso no soy la diosa de la justicia y de la sabiduría? ¿Es justicia lo que busco ante tu trono, querido padre? Kratos ha sufrido mucho a manos de mi hermano. Justicia, murmuró Zeus. La justicia es una cadena inventada por los débiles, para encadenar a los fuertes, concluyó Atenea. No es la primera vez que te oigo decirlo, 1000 veces lo he oído, pensó, pero se guardó ese comentario irrespetuoso. No, es Kratos quien la pide. No ha pedido ayuda a los dioses desde el día que le suplicó a Ares que lo salvase de la horda bárbara. Soy yo quien la pide, padre. En cualquier momento puede llegarle la hora, dijo, y abrió la mano en dirección a la fuente dorada que manaba junto al trono de Zeus. Mira. En el agua que borboteaba en la fuente se formó una imagen del Egeo, revuelto por la tormenta, lleno de los restos de innumerables barcos naufragados. En el centro de la imagen saltaban llamas y rayos del acero, pues Kratos estaba usando las espadas del caos, como resones para clavarlas en el enorme cuello serpentino por el que ascendía incansable, para poder llegar hasta la cabeza. ¿Esa es la hidra?, preguntó Zeus frunciendo el ceño, perplejo. ¿No estranguló Hércules a esa bestia hace años? Siempre ha sido tan grande. Esta es una nueva hidra, recién nacida, mi señor. Esta hidra es hija de Tifón y Equidna, titanes a los que tú mismo derrotaste y encerraste en el interior de la tierra, a una profundidad fuera del alcance de Tártaro. Son los antepasados de cada perversión de la naturaleza con la que mi hermano castiga a Kratos. El ceño fruncido de Zeus se oscureció y se convirtió en una mueca de desagrado. Azuzar a esa criatura contra Kratos sin mi permiso huele a premeditación por parte de tu hermano, pero poco puedo hacer para ayudar a Kratos. El mar es el reino de mi hermano Poseidón. Matar a la criatura con uno de mis rayos sería un insulto a su soberanía. Y la dignidad de Poseidón se hiere muy fácilmente, como seguramente recordarás. Sí, padre, puedes estar seguro. Pero no te pido ayuda en esta situación en particular. Kratos puede ocuparse de esa criatura sin tu ayuda. Zeus alegró el semblante. Mucha fe tienes en su fortaleza, mi señor. Creo que es prácticamente indestructible, pero tengo planes para él, planes que no puede llevar a cabo si tiene que enfrentarse constantemente a las legiones de monstruos de mi hermano. Solo te pido que impidas futuros ataques de Ares. Zeus se incorporó en el trono y se envolvió con el manto radiante de la realeza. Se volvió hacia la fuente, donde está Ares en estos momentos. El arco iris en la niebla giró para mostrar a Ares recorriendo a zancadas una tierra desértica cual volcán vuelto a la vida. Su pelo y su barba ardían con llamas eternas, y su armadura negra oscurecía el sol. A cada paso aplastaba a numerosos hombres bajo sus sandalias llenas de sangre igual que un mortal aplastaría hormigas. ¿Dónde está?, preguntó Zeus. ¿Qué hace en ese desierto egipcio? Sembrar el miedo y la destrucción, no me cabe duda, asintió Zeus, y siguió con aprobación. Es una pena interrumpir su diversión. El rey del Olimpo levantó su poderoso puño y respiró hondo, tanto que alteró el sistema de tempestades por todo el Mediterráneo, y pronunció una sola palabra: Ares. La imagen del dios de la guerra se movió de forma ostensible y lanzó una mirada siniestra por encima del hombro sin responder. Volvió a aplastar humanos deliberadamente. ¿Cómo se atreve a ignorarme? Zeus expiró de nuevo, y esta vez se formó hielo a su alrededor y las nubes descargaron agua-nieve sobre la tierra. Hijo mío, requiero tu presencia en el Olimpo. El dios de la guerra volvió a moverse.
pero agachó la cabeza hoscamente, como si no pudiese oírlo. Debes poner fin al ataque de la Hidra inmediatamente. Necesito al mortal Kratos. Ares, no toleraré que me ignores cuando te doy órdenes. Zeus frunció el ceño y las nubes de su barba y su melena se oscurecieron como en una tormenta de invierno. Atenea se hizo a un lado. Había previsto aquel momento con tanta seguridad como un oráculo hubiese adivinado el futuro oculto a sus poderes divinos, y no quería estar en medio. Zeus levantó la mano y en su palma se formó una pequeña lanza de energía centelleante. Con un movimiento, como si estuviese espantando una mosca, soltó el rayo, que pasó ardiente junto a Atenea y se perdió brillando en el cielo. Un segundo después, un rayo restalló en el desierto de la imagen, tan cerca de Ares que el dios retrocedió ante la explosión de roca y arena fundida. El dios de la guerra miró hacia el cielo, con el gesto torcido con amargo resentimiento. Atenea sintió la ira del dios desde aquella tierra devastada. ¿Por qué me molesta mi padre mientras estoy haciendo mi trabajo? Nadie te ha autorizado a preguntar, atronó el rey de los dioses. Estás obligado a obedecer. Ven al Olimpo y arrodíllate ante mi trono para pedirme perdón. No lo haré mientras esa cerda traicionera, mentirosa y frígida a la que llamas mi hermana siga allí. Tu hedora corrupción repele a cualquier dios honrado. Zeus se levantó. Alrededor de su frente jugueteaban los rayos. ¿Osas desafiarme? Tu rayo me ha cogido desprevenido. No volverás a asustarme tan fácilmente. Ares colocó sus poderosos puños sobre las caderas. Hasta el menor de sus movimientos hacía que sus armas retumbasen con el fragor de la batalla. Te invito a que abandones ese cómodo trono de tu palacio, con olor a miel, y que salgas al mundo para atraparme. Cuidado, Ares. Mi rayo puede alcanzarte a ti también. Ares sacudió su pelo de llamas desdeñosamente. ¿Crees que vas a asustarme con luces y ruidos? ¿A mí, al dios de la guerra? ¿Acaso soy una virgen fría y cobarde que suplica ante tu trono, mentirosa y traicionera? Soy Ares. Si estás pensando en declararme la guerra, padre, recuerda que la guerra es mi reino. ¿Lo ves?, dijo Atenea en voz baja. Es tal como te decía. Su locura crece a cada día que pasa. Si se atreve a desafiar tus órdenes, ¿habrá algo a lo que no se atreva? Padre, ¿podría ser necesario? No, replicó Zeus con gravedad. No, Ares no es tan inconsciente como para desafiarme. Atenea se dio cuenta de que el Padre Celestial decía una cosa y pensaba otra. Lograr que Zeus pusiese a Kratos bajo su protección, aunque fuese por poco tiempo, le había supuesto una gran oportunidad. ¿No es la muerte el castigo por desafiar tus órdenes? Ordené que los dioses no se declarasen la guerra entre sí. Ningún dios puede matar a otro dios. Esa ley es definitiva, e incluso yo debo someterme a ella. Mis hermanos y yo destruimos a los titanes porque luchaban constantemente entre sí. Su amargura por disputas antiguas y nunca olvidadas los dividió hasta que fue demasiado tarde. Los olímpicos no correrán la suerte de los titanes. Si hay que destruir a Ares, no seré yo quien lo haga. Ni tú, Atenea. La diosa agachó la cabeza de nuevo para ocultar que estaba esbozando otra sonrisa. Como ordené mi padre. No ansío derramar la sangre de mi hermano, no creo que él dijese lo mismo de ti. Atenea abrió las manos en un gesto de impotencia, se resiste a aceptar que Kratos y todos los ejércitos de la humanidad estén ahora a mis órdenes, mientras que entre sus legiones solo se cuentan los muertos vivientes y la siniestra progenie de Tifón y Equidna. Pero no lo engañé, ni siquiera lo traté injustamente. Tú estabas allí, padre. Viste la competición y fuiste testigo de que Ares accedió libremente a mi trato. Sí. Y fue entonces cuando vi el mismo brillo en tu mirada que veo ahora. No pensó en las consecuencias de tu trato, y sabías de sobra que con el tiempo se arrepentiría de haberlo aceptado. Mi hermano es impulsivo y testarudo. ¿Tengo yo la culpa de que su avidez de sangre afecte a su razón?
Aunque le hubiese ofrecido mi don de la adivinación, ¿crees que lo habría aceptado? Zeus negó con la cabeza y sonrió cariñosamente a pesar de la importancia del tema de conversación. Ni siquiera el rey del Olimpo puede vencer en una discusión a la diosa de las estratagemas. ¿Qué propones? Aunque no podamos matarlo, sugirió Atenea cautelosamente, y podemos humillarlo. Podría justificarse una lección de humildad, ya que no podemos permitir que haga caso omiso a mis órdenes con tanta arrogancia, murmuró Zeus, pensativo. ¿Cómo piensas dársela? No soy yo la maestra que necesita Ares, respondió Atenea, diciendo la pura verdad. Si mi padre hablase con su hermano Poseidón y le pidiese al rey de los mares que me recibiese y me escuchase, la lección se daría sola, no me digas. Los rayos volvieron a brillar en la frente de Zeus, y entornó los ojos con desconfianza. Esto también lo tenías planeado, ¿verdad? Parece una estratagema demasiado intrincada para tan exigua recompensa. Nunca ha sido mi objetivo avergonzar a mi hermano, dijo Atenea. Aquella también era una verdad absoluta e inequívoca. El plan de Atenea nunca había sido avergonzar a su hermano. Desde el incidente con Kratos en su templo de la aldea, había comprendido una verdad que el resto de los olímpicos solo habían alcanzado a entrever: Ares era algo más que testarudo y desobediente, brutalmente ambicioso y ávido de sangre. El dios de la guerra estaba loco. Del Olimpo bajó la diosa de la sabiduría y de la guerra. A cada paso que daba, cantaban los pájaros. Pronto, el dulce canto de las aves se convirtió en el fragor del agua batiendo la costa rocosa. La espuma salada le cubrió la cara y el pelo como si fuese una constelación de brillantes estrellas. Su armadura de bronce relució bajo el deslumbrante sol tropical. Cuando por fin se detuvo, permaneció de pie en una costa que se extendía a ambos lados y se perdía en la lejanía, mucho más allá de lo que era capaz de alcanzar a ver un dios. El mar interminable que tenía ante ella se extendía hasta el lejano horizonte. Oh, poderoso señor de las profundidades, la diosa de la guerra quiere hablar contigo. Presta atención a la solicitud de mi padre y escucha mis palabras. Atenea esperó. ¿Se trataba de un insulto deliberado? ¿Estaría aún enfadado Poseidón por la destrucción de Troya? ¿O acaso sería el fruto de algún rencor anterior? Nunca se había llevado especialmente bien con el señor de los mares, y menos desde la disputa por el nombre de lo que ahora era Atenas. Quizá debería haberle llevado un regalo. Por fin, el mar comenzó a bullir en el horizonte lejano. La espuma avanzó rápidamente hacia la orilla, donde se encontraba Atenea, y un segundo después surgió una tromba de agua que unió el mar con el cielo infinito. Situado en el interior de la inmensa columna de agua estaba Poseidón, con los musculosos brazos cruzados sobre el pecho. Tenía la corona incrustada de percebes, y de su tridente goteaban sangre y entrañas. El Olimpo te manda saludos, mi señor Poseidón, dijo la diosa con una profunda reverencia. No puedo perder el tiempo contigo, Atenea. El señor de los mares gesticuló de manera cortante con el tridente. Hay asuntos que requieren mi atención mucho más allá de las columnas de Hércules. Atenea asintió con la cabeza comprensivamente. La Atlántida de nuevo, esa gente no deja de dar problemas, murmuró Poseidón. Tu paciencia con ellos es admirable, quizá, pero la irritación es una cuchilla que va mermando mi paciencia peligrosamente. Mi hermano me ha rogado que escuche tu petición. Te escucharé por respeto a Zeus. El dios marino se inclinó hacia ella. Sé breve. Atenea levantó una mano abierta. Que no haya mala sangre entre nosotros, tío. El tiempo debería restarle importancia a nuestra disputa, ¿no crees? Fue algo tan irrelevante que sus heridas no tienen por qué seguir quemando. Poseidón se hizo aún más grande y la apuntó con el tridente. Esa ciudad debería ser mía. Golpeé la roca sobre la que se encuentra la Acrópolis y manó agua, pero salada, lo interrumpió Atenea comprensivamente.
¿Tengo yo la culpa de que los habitantes de la ciudad prefiriesen mi olivo a tu manantial salobre? Atenas es un nombre horrible para una ciudad, respondió el dios marino con resentimiento. Poseidía sería más melodioso, reconoció ella. Si mi querido tío se apaciguase con algo de mayor importancia, me gustaría recordarle que los atenienses, gracias a la generosa protección de mi señor tío, son los mejores marineros del todo el mundo conocido. Su fuerza reside en su armada, y honran al señor de los mares a diario. Bueno, dijo Poseidón con un gruñido mientras las olas golpeaban un acantilado desprotegido. Supongo que tienes razón. Dejemos atrás nuestros desacuerdos, sobrina. ¿Qué asunto te trae hoy a mi orilla interminable? Mi señor tío, vengo a disculparme por el enorme insulto de mi hermano a tu soberanía. Como Poseidón frunció su ceño de espuma y el suelo bajo los pies de Atenea tembló en señal de advertencia. ¿Qué hermano, Ares? Claro. ¿Qué otro dios osaría desafiar tu ira? Aparte de ti, ya sé que últimamente has estado muy preocupado por la Atlántida. Si no veo por qué ibas a permitir que los monstruos de Ares poblasen tus mares sin control, que pueblan mis. Miró a lo lejos, y lo que vio su deífica mirada le hizo proferir un grito ahogado, como el de una ballena. Una hidra. En mi cementerio marino. ¡Qué insolencia! No dejo de repetirle a Zeus, que es demasiado indulgente con sus hijos. Ares debería haber pasado toda una era terrestre junto a Sísifo. Yo no soy tan comprensivo como mi hermano. Voy a aplastarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde, lejos de tu reino, mi señor tío? A salvo en un desierto lejano. Poseidón rugió, levantó un puño y el mundo entero tembló. Si me llaman hacedor de terremotos es por algo, mi señor tío, te lo ruego, gritó Atenea. Que tu ira no caiga directamente sobre él. No hay vergüenza alguna en que te venza el gran Poseidón, rey de las 2/3 partes de todo lo que existe. Ningún dios menor puede derrotar a ninguno de los reyes hermanos. Si de verdad quieres castigar a Ares, debes ofenderlo en su orgullo. Los temblores desaparecieron. Dices bien, reconoció Poseidón. Pero ¿cuál es el mejor modo de hacerlo? Demostrándoles a todos los dioses que un simple mortal puede frustrar los planes de Ares y derrotar su voluntad, respondió Atenea con una tranquilidad muy estudiada. Sí, eso es, asintió Poseidón. ¿Pero qué mortal? Hércules. ¿No está ocupado en algún lugar de Creta? Pirito, o está en el Hades. Teseo es viejo, y Perseo. ¿Quién sabe en qué andará metido? No me parece de fiar. Hay otro, dijo Atenea, obligándose a no demostrar ningún atisbo de emoción. Mi señor tío ha oído hablar de un mortal al que los hombres llaman el fantasma de Esparta. Se llama Kratos. El gran Poseidón se inclinó hacia ella, interesado. El puño de Ares, ya no es el puño de Ares. Ahora el fantasma de Esparta me sirve a mí. ¿No asististe al desafío de los dioses de la guerra? Asintió con la cabeza lentamente, haciendo memoria. Sí, claro. Se me había olvidado. El destino de los ejércitos terrestres significa poco para el mar. Kratos había renunciado a servir a Ares antes de que yo lo ganase para mí en el desafío, junto al resto de los ejércitos humanos. Ah, sí, ya me acuerdo. Ahora que lo dices. ¿Tuvo algo que ver con aquel templo tuyo de una aldea que saqueó Kratos? No, sí, tío. Y para Kratos fue un horror inimaginable. A día de hoy aún lo atormenta. Entonces, Kratos es el mortal que tienes en mente. Tu perspicacia es legendaria, y con razón, mi señor tío. Ares odia a Kratos con tal pasión que ni los dioses alcanzan a comprenderla, y un lejano sueño de venganza contra el dios de la matanza es lo único que hace que Kratos siga luchando. Para Ares, la mayor vergüenza sería que Kratos frustrase sus planes. ¿Cómo puede un simple mortal aspirar a derrotar a las legiones de Ares? Loadas sean las parcas, dijo Atenea mientras una chispa destellaba en sus ojos grises. Tengo una idea. Capítulo 3. Durante horas, Kratos se abrió paso luchando por el cementerio marino.
Las espadas del caos refulgían constantemente, se elevaban y caían, golpeaban cual azote hasta el límite de sus cadenas indestructibles, cortaban la carne podrida y los huesos amarillentos y quebradizos de los legionarios muertos vivientes, destrozaban las escamas de las cabezas de la hidra, perforaban ojos, cercenaban lenguas y desgarraban cuellos. Cortaban y troceaban, se clavaban y agujereaban sin dejar de arder en todo momento, con una llama sobrenatural, como si el fuego infernal de la forja del Hades chisporrotease en sus filos para abrasar toda vida que tocasen. A Kratos lo animaba el mismo fuego. Cada fracción de vida de cualquiera de las criaturas en las que se clavaban las espadas fluía por las cadenas hasta donde éstas se fundían con los huesos de sus muñecas. Las vidas robadas daban nuevas fuerzas a su cuerpo y le llenaban la cabeza de una furia inagotable. Cuando no estaba matando, era porque estaba corriendo hacia algún lugar donde había más víctimas. No se detenía. Ni siquiera aminoraba la velocidad. Las espadas no podían romperse, no podían mellarse ni perder el filo. Hasta la sangre negra y la carne putrefacta, que deberían haber formado una costra en las espadas y en las cadenas, se desvanecían, consumidas por el fuego sobrenatural. Kratos iba de barco en barco, avanzando sobre vigas flotantes en el mar agitado por el frenesí de los tiburones, que se disputaban los trozos de sus víctimas. Los barcos se desdibujaban y se fundían en un laberinto interminable de cubiertas y mástiles, de velas y redes de estiba, y la omnipresente corriente sin fin de muertos vivientes que atacaban con la misma sed de sangre, y más arpías que se abatían sobre él y lo amenazaban con sus garras impregnadas de mierda. Ya no sabía si estaba acercándose al buque mercante al que había seguido hasta aquel infierno marino o si estaba alejándose de él. Le daba igual. No pensaba en ello ni en ninguna otra cosa. Se entregaba a su trabajo con el alegre frenesí de una vacante y se abstraía en la pureza de la masacre sin freno. Mataba. Estaba satisfecho. Siguió luchando hasta que volvió a cortarle el paso otra cabeza de la hidra. Cada una era más grande que la anterior. Cuando la enorme bestia abrió de par en par las fauces para rugir, Kratos estuvo a punto de verse arrastrado a un túnel oscuro, húmedo de saliva. Lo único que vio era la inmensa boca que se abría, el doble de ancha que su cuerpo, y los dientes afilados y amarillentos. Echó las manos a los hombros y agarró las empuñaduras de las espadas del caos. La hidra avanzó con un sinuoso movimiento de su cuello, aparentemente interminable. Kratos hizo un amago, esquivó la dentellada y envolvió el grueso cuello de la criatura con las cadenas de las espadas del caos. Con los músculos hinchados por el esfuerzo, apretó aún más, y los eslabones se hundieron en el cuello intentando estrangular a la hidra. El monstruo rugió enfurecido y se sacudió violentamente para librarse de Kratos. Las cadenas resbalaron y las escamas de la bestia le rasparon los brazos hasta hacerlos sangrar. Kratos le dio una patada, se volvió y usó las cadenas a modo de ayuda para trepar por el cuello. Pero su siguiente paso llegó en mal momento. Cuando volvió a sacudir la cabeza al monstruo, la fuerza de su propia patada hizo que Kratos se soltase y quedase colgando de las cadenas. La hidra lo cazó en el aire, igual que un sapo cazaría a una mosca desprevenida. Las fauces de la bestia se cerraron y sus dientes como espadas se clavaron en los antebrazos de Kratos. A cualquier otro héroe le habría amputado ambas manos, pero las cadenas fundidas a sus huesos solo podía romperlas el dios de la guerra. Al cerrar las fauces aún, con más fuerza, el monstruo solo consiguió romperse parte de los dientes, pero no hizo ademán de querer soltarlo. Mientras se debatía, Kratos comprendió que aquel monstruo podía enviarlo al reino de Hades. Con el cuerpo en tensión, intentó liberar sus brazos de las fauces de la hidra, pero se detuvo y miró desesperadamente hacia abajo, a la vorágine del mar. Los tiburones se atacaban entre sí e intentaban morderle los pies a Kratos. El dolor agudo del mordisco de un tiburón a través de las grebas lo obligó a luchar en dos frentes.
Tener que decidir cuál era la amenaza más inmediata le hizo un nudo en el estómago. La muerte lo llamaba en forma de tiburones sedientos de sangre y de hidra. Incapaz de soltar los brazos, levantó las piernas para alejarlas de los voraces escualos e intentó apoyarse para hacer palanca con ellas. El dolor le recorría los brazos, desde el punto donde los tenían atrapados las fauces de la hidra con una presión aplastante hasta los hombros. Gruñendo por el esfuerzo, tiró hacia afuera, pero eso hizo que los dientes de la hidra se le clavasen aún más profundamente en los antebrazos. Cuando la bestia comenzó a mover la cabeza hacia los lados y los zarandeó como una rata atrapada entre las fauces de un perro de caza, Kratos vio una oportunidad para escapar. Una patada suya podía hacer que un buque de guerra se alejase del muelle. Se dobló en dos y puso las rodillas bajo los brazos inmovilizados. Cuando sus grebas comenzaron a desgarrar la cara de la hidra, la criatura bramó de rabia y de dolor. Kratos, llevado por la desesperación, golpeó más fuerte y más rápido. Los brazos se le estaban quedando fríos, entumecidos, sin vida. Sus dos pies golpeaban a la bestia como si fuesen puños. Por suerte, una patada acertó en el ojo de la hidra e hizo que el rugido de dolor de la criatura liberase los brazos de Kratos y lo lanzara despedido por el aire. Cuando llegó al punto más alto de su vuelo, antes de empezar a bajar, la hidra se lanzó a por él, con las fauces abiertas para atraparlo como una golosina que le hubiesen arrojado despreocupadamente. Kratos sintió miedo y regocijo al mismo tiempo. Mientras caía, devolvió las espadas del caos a su espalda con un suave movimiento. Se hizo una bola y dejó que la criatura cerrase la boca, con él en su interior. Pero antes de que pudiese tragárselo, plantó los pies en la mandíbula inferior de la hidra, apoyó la espalda contra las viscosas protuberancias de su enorme paladar, y empujó. Las fauces de la criatura empezaron a abrirse. Kratos hizo un esfuerzo tan grande como el de Hércules al levantar el cielo de los hombros de Atlas. La hidra intentó con todas sus fuerzas volver a cerrarles, pero cuando el fantasma de Esparta hacía de puntal con un buen apoyo, ninguna fuerza en la tierra podía aplastarlo. Cuando hubo estirado las piernas del todo, Kratos alzó las manos por encima de los hombros para hacer palanca y siguió abriendo la boca de la hidra únicamente con la fuerza de sus poderosos brazos. La articulación de la mandíbula del monstruo crujió, como si se hubiese roto el mástil de un barco, pero Kratos no cedió. El miedo había dado paso a una sensación triunfal. Con un gran empujón levantó los brazos por encima de la cabeza y el crujido se convirtió en un rugido desgarrador, húmedo y correoso, cuando la mandíbula de la hidra se rompió y su boca se partió en dos. La hidra se estremeció y soltó un bramido atronador. Kratos se liberó de una patada y saltó hasta la cubierta del barco más cercano. El cuello interminable y la cabeza gigante que acababa de destrozar volvieron a sumergirse en las oscuras aguas del Egeo, que ahora estaban aún más revueltas, pues los voraces tiburones que acechaban habían probado ya la sangre de la hidra. La última vez que Kratos miró hacia abajo, los tiburones entraban como cuervos en la boca de la hidra y arrancaban pedazos ensangrentados de su lengua, que aún se agitaba. A ellos les importaba poco que la carne que comían fuese de un humano o de un monstruo. Voraces, arrancaban pedazos de la hidra y se los llevaban bajo la superficie turbia. Pero ni siquiera aquella inmensa cabeza era suficiente para todos los tiburones. Cientos, miles nadaban en círculos, agitando el mar con sus colas mientras esperaban la llegada de comida. A Kratos le hubiese hecho feliz poder proporcionársela a sus aliados involuntarios. A sus pies, la sangre teñía el agua que le corría entre las piernas. Matar a un tiburón o dos con las espadas del caos le proporcionaría la cantidad de vida suficiente para cerrar los cortes sangrantes. Se agarró a la borda y saltó sobre lo que quedaba de la cubierta escorada, pero cuando sacó las espadas, los tiburones se alejaron a toda prisa. Habían descubierto un festín entre los de su propia especie. Literalmente,
Mirase a donde mirase, veía tiburones que flotaban con los ojos negros e inmóviles. Algunos empezaban a hincharse y a otros les habían reventado las entrañas, incluso los tiburones que se aglomeraban alrededor de sus congéneres muertos para devorar su carne envenenada no tardaron en flotar panza arriba. Comerse una hidra era tan letal como que ella te devorase a ti. Dedicó unos minutos a buscar por el casco destrozado en el que había caído un tonel, una tinaja, cualquier cosa que pudiese contener agua. Incluso un cubo vuelto hacia arriba podría haber recogido suficiente agua de lluvia para aplacar su sed acuciante, pero no encontró una sola gota, ni en la cubierta ni en la bodega inferior a la que tenía acceso. Entonces vio el tonel que había junto al timón con agua para el timonel. Kratos avanzó hacia él a grandes zancadas y metió la cabeza en el agua para beber abundantemente. Echó la cabeza hacia atrás y escupió, con la bilis subiéndole por la garganta. El agua salobre le quemaba la boca. Volvió a escupir, y esta vez maldijo en voz alta, que los mares se conviertan en polvo. Nada podría saber peor que esto. Pero en cuanto hubo pronunciado estas palabras, una extraña luz brilló en las profundidades invisibles de la bodega anegada en la que se encontraba. Donde antes solo había un mamparo podrido se abría ahora un pasadizo de alabastro y perlas, el doble de alto que Kratos y más ancho que su cuerpo con los brazos extendidos. El pasadizo enmarcaba un rostro enorme, reluciente como los rayos del sol sobre el mar en calma, el rostro de un hombre con la barba de espuma de mar y el pelo trenzado de brillantes algas negras. Tan mala opinión tienes de mi reino, Kratos. La voz, que lo reprendía con tolerancia, atronó como un maremoto al chocar contra un acantilado lleno de cuevas. Durante 10 años has surcado mis mares sin naufragar y sin que una tormenta hiciese zozobrar tu nave. ¿Acaso no te parece una prueba de que te tengo en alta estima, mi señor Poseidón?, dijo Kratos en tono respetuoso, aunque sin agachar la cabeza. ¿En qué puedo servir al rey de los mares? La hidra que mancilla mi hermoso Egeo es una criatura de Ares, tu antiguo señor. Su existencia es un insulto y quiero que acabes con ella. Eso, pensaba hacer, debes saber que hasta ahora solo has arañado la superficie de ese monstruo. Sus cabezas secundarias, como las que has destruido, son numerosas. La hidra apenas nota su pérdida, entonces, ¿cómo puedo matarla? Acabando con la cabeza principal, donde está el cerebro de la criatura. La cabeza principal tiene 10 veces el tamaño de las otras, y su fuerza es casi ilimitada. A Kratos no le importaba la fuerza que pudiese tener. ¿Cómo puedo encontrarla? Yo te llevaré hasta ella. Y para ayudarte en tu tarea, te prestaré una pequeña fracción de mi propio poder. Kratos sospechaba que el dios del mar no se tomaría bien un rechazo. ¿Qué clase de poder? Ya sabes que mi ira hace temblar la tierra, y mi furia provoca tormentas a las que ningún barco puede sobrevivir. Avanza por el pasadizo donde ves la imagen de mi cara y te concederé un poder mayor del que jamás has tenido. Controlarás un fragmento de mi ira. Fuera lo que fuese la ira de Poseidón, no podía ser más doloroso que cuando le fundieron las espadas del caos a los brazos. De acuerdo, dijo. Vamos a matar a esa bestia. Al entrar en el pasadizo lo recibió un brillo cegador y sintió que los huesos le quemaban desde dentro hacia afuera. Al salir por el otro extremo, Kratos se vio sumido en una oscuridad húmeda que olía a sudor y a orina. El lento balanceo del suelo le hizo suponer que seguía a bordo de un barco. Cuando los ojos se le acostumbraron a la oscuridad, logró adivinar las formas de lo que parecía ser una carga estibada a ambos lados. Por encima de él oyó una voz que sollozaba, la de un hombre que lloraba como un niño y suplicaba que lo liberasen. Kratos avanzó hacia el comienzo de la pasarela en posición de combate. Oyó unos gritos procedentes de arriba y sospechó que el dios del mar había cumplido su palabra. De un pasadizo que se abría frente a él asomaba algo de luz, y al acercarse descubrió que lo que a oscuras parecía una carga estibada era en realidad gente tan enferma, famélica o sedienta que era incapaz de moverse.
Bajo aquella nueva luz, Kratos vio el brillo verdoso de los grilletes de bronce en los tobillos de aquella gente, y llegó a la conclusión de que ellos eran el cargamento. Era un barco de esclavos. Kratos hizo un gesto de aprobación. Si había esclavos, debía de haber agua dulce por allí cerca, pues los esclavos eran demasiado valiosos para dejarlos morir de sed. Algunos lograron reaccionar lo suficiente para suplicarle clemencia al pasar. Kratos no les hizo caso. Cerca del pasadizo había un esclavo encadenado en una postura de castigo. Sus muñecas estaban arrojadas juntas y colgaban de una cadena corta fijada al techo. La longitud de la cadena permitía que los dedos de los pies rozasen la cubierta con el balanceo del barco. Gimoteó con voz quebrada: por favor, no me dejes aquí, por favor. A medida que Kratos se acercaba a él, sus sollozos se convirtieron en gritos. Por todos los dioses, te lo suplico. Por favor. Kratos se detuvo a su lado. Si te ayudo, te callarás. Oh, bendito seas. Que todos los dioses te bendigan por ser tan bueno. La voz del esclavo se apagó cuando por fin logró centrar la mirada en su supuesto salvador. Tú, su exclamación sonó ahogada por el asombro. El fantasma de Esparta. Sé quién eres. Sé lo que hiciste. Prefiero morir aquí a que seas tú quien me salve. Kratos sacó una de las espadas del caos y, con un movimiento de muñeca, decapitó al esclavo. Deseo concedido. El esclavo estaba ya tan cerca de la muerte que la espada solo canalizó una mísera chispa de vida a través de las cadenas. Kratos contempló la bodega llena de esclavos y sopesó la posibilidad de ganar más fuerza masacrándolos a todos, pero estaban tan enfermos que le habría costado más matarlos de lo que le hubiesen aportado sus vidas. Kratos siguió avanzando. Más allá de la bodega con los esclavos empezaba una ancha escalerilla con puertas a los lados. Los gritos procedentes de la cubierta superior habían disminuido, y un coro de rugidos atronadores que hacían temblar el barco lo alertaron de que la hidra había sacado más de una cabeza del agua. Quienquiera que estuviese luchando contra ellas parecía que iba perdiendo. Kratos miró a su alrededor en busca de alguien más a quien matar. Necesitaba toda la energía que pudiese conseguir. Las dos puertas que había hacia el final de la escalerilla eran diferentes de las demás. Estaban hechas de una madera muy gruesa y ribeteadas de hierro negro, y parecían tan sólidas que hasta a Kratos le hubiese costado derribarlas. Mientras lo pensaba, las cadenas de las espadas comenzaron a calentarse y a saltar chispas con unos agradables pinchazos. Sacó una espada y apuntó con ella hacia la puerta que tenía delante. Un brillante chorro de energía golpeó la puerta y la espada no llegó a tocar la madera. La energía parpadeó alrededor de una ranura profunda en una de las tablas, una cerradura mágica. Kratos hizo un gesto de aprobación. Se trataba de dos puertas que no solo eran sólidas, como una fortaleza, sino que estaban selladas con ribetes mágicos, tenían cerraduras místicas y quién sabe qué más. ¿Qué clase de tesoros podía guardar el capitán de un barco de esclavos en una cámara como aquella? Tras ella podía esconderse algo más que oro. Fuera lo que fuese, podría resultarle útil. La cubierta principal parecía un matadero donde aún estuviesen llevando a cabo una matanza. Mirase a donde mirase, Kratos veía marineros luchando contra legionarios muertos vivientes o intentando rechazar las cabezas de la hidra con largas lanzas. Toda la tablazón de la cubierta estaba resbaladiza de sangre o alfombrada de carne putrefacta de los muertos vivientes, o ambas cosas. Aquel hediondo matadero donde reinaban los gritos, el pánico y la desesperación lo devolvió a otros tiempos de incursiones en las que liberaba a sus compañeros espartanos, a la época pretérita en la que aún no estaba al servicio de Ares. Claro que entonces no había tantos soldados muertos vivientes. Y la hidra no era más que una fábula que se contaba a los niños espartanos antes de dormir, porque aunque Hércules había nacido en Tebas por casualidad,
También se había convertido en héroe de Esparta al devolverle el trono a Tíndaro, su legítimo rey. Kratos salió a la cubierta con las espadas del caos preparadas. No prestó atención a los muertos vivientes, los marineros se encargarían de ellos o los distraerían lo suficiente para mantenerlos ocupados. Kratos solo tenía ojos para las 3 cabezas de la hidra que atacaban el barco al unísono. Las cabezas, pequeñas a los lados, eran el doble de grandes que las otras a las que se había enfrentado, y aún así parecían pequeñas frente a la inconcebible majestuosidad de la cabeza principal. En el extremo de un cuello sinuoso más alto que el palo mayor del barco, la cabeza principal era lo bastante grande para tragarse el barco entero de un solo bocado, y en sus ojos brillaba una luz interior de un color amarillo desvaído. Las cabezas secundarias serpenteaban y atacaban como víboras y mantenían a raya a los marineros armados con lanzas. Eres un dios, dijo una voz a su espalda. Pareces un dios. Nos vendría bien un dios. Kratos se dio la vuelta. Agazapado tras la rueda donde estaba enrollada la cadena del ancla, un marinero lo miró con su único ojo. El otro no era más que una cuenca vacía partida en 2 por una cicatriz que recordaba la que cruzaba la ceja de Kratos. El ojo que le quedaba al marinero se movía nerviosamente, incapaz de decidir a dónde mirar. Tu capitán, dijo Kratos. ¿Dónde está? ¿Qué quieres de él? Que se rinda. Kratos miró desdeñosamente la carnicería que estaba teniendo lugar en la cubierta. Ahora este barco es mío. ¿Cómo se llama? El lamento de los dioses, respondió el otro. ¿Crees que puedes apropiarte de él? Ya lo he hecho, dijo Kratos. Se llamará venganza, y es mío. Que los dioses te sonrían, si no te condenan por tu orgullo desmedido. Kratos entrecerró los ojos para mirar al marinero. Estaba loco aquel hombre. ¿Quién podía atreverse a cuestionar al fantasma de Esparta a la cara? Entonces cogió la túnica sucia del marinero y el pellejo vacío con manchas moradas tirado sobre la cubierta junto a él y comprendió que el hombre estaba demasiado borracho para poder saber quién era. Tu capitán, repitió Kratos. No volveré a preguntártelo. El marinero borracho levantó una mano temblorosa. Allí, junto al mástil. El tipo que lleva la llave grande al cuello. ¿Lo ves? El que está de rodillas. Sí, de rodillas. Ese es. Kratos hizo una mueca de desprecio. Está suplicando misericordia. Rezando, lo corrigió el marinero. Está rezando a Poseidón, para que salve el barco de la hidra, pues su plegaria ha obtenido respuesta. El marinero lo miró con su único ojo bien abierto. ¿Vas a salvarnos? No, voy a salvar el barco. Mientras Kratos volvía al combate, la enorme cabeza principal se abatió sobre la base del palo mayor y se cerró sobre el capitán, que seguía de rodillas. En un segundo, la hidra se tragó vivo al capitán y su llave desapareció con él. La enorme cabeza se alzó y la criatura lanzó un rugido triunfal que hizo girones las velas del barco. Kratos no se dejó desanimar. Con una garganta tan larga, a la hidra podía llevarle mucho tiempo tragárselo. Las 3 cabezas estaban demasiado juntas para enfrentarse a ellas por separado. Si iba directo a por la cabeza principal, tendría que defenderse de los ataques de las 2 cabezas secundarias. Si iba por cualquiera de las cabezas secundarias, expondría la espalda o el costado a las titánicas fauces de la cabeza principal. Si no podía enfrentarse a ellas por separado, las mataría todas juntas. Echó a correr por la cubierta como si hubiese salido disparado de una ballesta. La cabeza más cercana se abalanzó sobre él como si quisiera barrerlo de la cubierta. Kratos saltó por encima del cuello del monstruo y con una de las espadas le hizo un corte que llegó hasta el hueso y se clavó en el lugar donde se unían el cráneo y uno de los cuernos. La cadena se tensó como una sierga y tiró de él hasta hacerlo girar. Kratos dejó que la cadena se enrollase en torno al cuello de la bestia y él se quedó de pie sobre la cabeza. Rápida como el rayo, la otra espada saltó a su mano y juntas se clavaron en los ojos.
Varios cortes precisos tiñeron la espada de una masa gelatinosa de humor vítreo e hicieron que la cabeza comenzase a dar bandazos, ciega. Una sombra lo llenó todo de una oscuridad impenetrable. La cabeza principal había salido disparada hacia abajo, como un halcón del tamaño de una casa. Kratos se quedó allí esperando, sin hacer nada. Las enormes fauces de la cabeza principal estaban tan abiertas que no hubiesen podido arrancarlo de la cabeza secundaria con precisión, sobre todo porque ésta seguía dando bandazos cada vez más rápidamente en un intento de quitarse a Kratos de encima. De modo que la cabeza principal hizo exactamente lo que Kratos sospechaba que haría. Sus inmensas fauces se cerraron alrededor de la cabeza secundaria, y unos dientes del tamaño del espolón de un buque de guerra se clavaron en las duras escamas del cuello, intentando arrancar la cabeza secundaria, Kratos incluido, para tragársela. Pero Kratos sabía lo dura que era la piel escamosa de la hidra. Tenía tiempo de sobra para deslizarse entre los enormes dientes mientras la cabeza principal mordía su otra cabeza y comenzaba a zarandearla como haría un lobo con el anca de un ciervo. Kratos clavó una de las espadas en la encía inferior de la cabeza principal y utilizó la cadena para balancearse hasta la barbilla de la criatura. Allí atravesó las escamas con la segunda espada mientras soltaba la primera. La cabeza principal rugió de dolor y soltó la cabeza secundaria, medio masticada, que se hundió en el mar. Kratos siguió dando tajos bajo el cuello, junto a la barbilla, donde la criatura no podía alcanzarlo. La cabeza secundaria que quedaba serpenteó como una víbora en su dirección para atacarlo por la espalda, pero cuando Kratos le clavó una de las espadas del caos en el hocico, la cabeza se lo pensó mejor. Con la afilada espada clavada con firmeza en la cavidad nasal, al intentar retroceder la criatura soltó un alarido de dolor más estruendoso que cualquier otra cosa que Kratos hubiese oído nunca. La cabeza principal, en lugar de intentar morder a Kratos y partirlo en dos, golpeó su propio cuello violentamente contra el palo mayor y aplastó a Kratos entre sus escamas y el enorme mástil. A Kratos se le nubló la vista. La cabeza principal lo mantuvo inmovilizado, presionándolo contra el mástil, que crujió de forma alarmante, al igual que la columna de Kratos, pero el mástil se dio antes y se partió hecho astillas. La cabeza principal volvió a alzarse y la secundaria intentó soltarse desesperadamente, pero la espada que tenía alojada en la nariz estaba enganchada como un anzuelo, y tirando de ella solo lograba que se le clavase aún más. La otra espada seguía alojada en la garganta de la cabeza principal. Ninguna de las dos espadas iba a soltarse, y tampoco iban a romperse, del mismo modo que las cadenas que las unían a los brazos de Kratos no podía romperlas ninguna fuerza terrenal. Cuando la cabeza principal tiró hacia un lado y la cabeza secundaria tiró hacia el otro, solo había una cosa que las unía y que podía romperse: Kratos. Gritó de dolor, colgado entre las dos cabezas que intentaban desgarrarlo. Los músculos que rodeaban sus enormes hombros se hincharon, pero ni siquiera su fortaleza sobrenatural era rival para la fuerza titánica de la hidra. Cualquier otro día, Kratos podría haber muerto, pero la hidra era una criatura de Hades, y la posibilidad de morir a manos de un esbirro de su enemigo avivó la rabia de Kratos. Era algo más que rabia. Era algo más que furia. Estaba henchido de la ira de un dios. Experimentó lo mismo que cuando entró en el pasadizo donde había visto a Poseidón. Sintió que le quemaban los huesos desde dentro hacia afuera. A su alrededor centellearon rayos que hicieron que el mundo se desvaneciese en una imagen borrosa de un color azul desvaído y soltaron una descarga a lo largo de las cadenas hasta llegar a las espadas. La carne que rodeaba la espada clavada en el cuello de la cabeza principal explotó como una vasija cerrada herméticamente que hubiesen dejado demasiado tiempo al fuego, y unos inmensos pedazos de carne humeante quedaron diseminados por todas partes.
La espada alojada en la cavidad nasal de la cabeza secundaria tuvo un efecto aún más espectacular. Al explotar las membranas internas, lanzaron fragmentos de hueso por las cuencas de los ojos de la hidra y sus ojos le saltaron de la cara. Los fragmentos penetraron también en el cerebro de la cabeza secundaria, el cuello se desmoronó y Kratos cayó hacia la cubierta, a muchos metros de distancia por debajo. Mientras caía, pensó que la ira de Poseidón le había resultado más útil de lo que sospechaba. Al pasar junto al astillado palo mayor, con un movimiento de muñeca lanzó una espada, que se clavó en el mástil y le permitió cambiar de dirección con un giro largo y controlado. La enorme bestia lo vio venir, arqueó el cuello y abrió de par en par aquellas fauces que podrían haber partido el barco en dos. Tras decidir, para satisfacción suya, que la gigantesca cabeza principal no albergaba un cerebro proporcional a su tamaño, Kratos se encaramó a lo alto de lo que quedaba del palo mayor, una superficie inclinada llena de astillas afiladas como agujas, e hizo girar las espadas alrededor de su cabeza para llamar la atención del monstruo. Esperó hasta que la cabeza principal se abatió sobre él como una luna que cae y se lo tragó junto a varios metros de mástil. La madera del palo mayor no era tan dura como los cuellos secundarios de la hidra, ni siquiera antes de romperse, y Kratos sabía que la bestia podía cortarlo de un rápido bocado. De nuevo en la viscosa cueva de la boca del monstruo, Kratos volvió a liberar la furia ardiente que lo quemaba por dentro. La cabeza principal se retorció cuando la ira de Poseidón le hizo trizas la parte de atrás de la boca. Kratos lanzó una espada hacia arriba, en dirección a la parte posterior de las fosas nasales de la hidra, y salió disparado a través de una cantidad incalculable de baba salada hasta llegar a la parte inferior del cráneo del monstruo. Antes de que la criatura dejara de retorcerse, Kratos había logrado entrar en el cráneo a base de tajos. Con varios cortes hábiles con las espadas convirtió el cerebro de la hidra en una papilla hedionda. Volvió a bajar hasta la garganta del monstruo, que aún se retorcía y contraía espasmódicamente mientras el resto del inmenso cuerpo de la hidra recibía poco a poco el mensaje de que su cerebro había muerto. Kratos bajó por las protuberancias cartilaginosas hasta que la luz procedente de la boca abierta de la bestia comenzó a apagarse, y oyó una débil voz que decía entre sollozos: por favor, que alguien me ayude. Poseidón, por favor. Kratos clavó una de las espadas en un largo músculo estriado y usó la cadena para impulsarse hacia atrás y entrar en la resbaladiza oscuridad. Allí, donde ya no llegaba la luz, Kratos adivinó una figura aún más oscura. Sacó la otra espada y la hizo girar para encender su fuego. A la luz de la espada vio al capitán: bendito seas. Que Poseidón os bendiga a ti y a todos tus viajes, dijo el capitán entre jadeos. Que todos los dioses del Olimpo te sonrían eternamente. El marino estaba agarrado desesperadamente a una protuberancia cartilaginosa. Sus pies colgaban sobre lo que parecía una caída sin fondo hasta el estómago de la hidra. Y de una fina correa de piel que llevaba al cuello colgaba una brillante llave de oro. Kratos soltó la cadena un poco más y se descolgó con una mano enorme por delante. El capitán no paraba de llorar. Bendito seas, repitió. Bendito seas por volver a por mí. La mano de Kratos se cerró alrededor de la correa de piel. No he vuelto a por ti, dijo, y tiró con fuerza de la correa, que se partió en dos. Acto seguido, soltó la mano del capitán del cartílago. Sus gritos cesaron súbitamente cuando cayó en el estómago hirviente de la hidra. Cuando Kratos salió andando de la boca de la hidra muerta con la llave en la mano, aún se oía el sonido de los jugos gástricos digiriendo al capitán. Kratos se detuvo junto a la base del mástil que atravesaba la cabeza principal, con unos cuantos tajos de las espadas del caos cortó el palo mayor de raíz y la enorme bestia cayó por la borda y se hundió para siempre. Kratos sopesó la llave. Cuánto trabajo solo para abrir una puerta. Más valía que la recompensa estuviese a la altura del combate.
Capítulo 4. Le has dado a Kratos una fracción de tu ira. Ares aferró la empuñadura de su espada. Los músculos de sus antebrazos se tensaron mientras intentaba controlar su rabia. Has ayudado a un mortal, contra tu propia familia. Si vuelves a intentar mancillar mi reino con alguno de tus monstruos de la progenie de Tifón, los destruiré. La voz de Poseidón sonó fría y oscura como las profundidades de sus mares. Y tú, sobrino, no eres inmune a las represalias. Mi hermano prohíbe el asesinato entre dioses, sí, pero no provoques mi ira o desearás que te hubiese matado. ¿Entendido? Ares soltó la espada en su vaina. Las palabras no son suficiente armadura contra el filo de una espada. Recuerda esto, Dios de la guerra, soy el soberano de los mares. Cualquiera que entre en mi reino debe honrarme. Eso también incluye a los dioses. Los dos dioses se fulminaron con la mirada sobre la costa egipcia del Mediterráneo. Invisibles a los ojos mortales, eran tan altos que podrían haberse apoyado en el faro de Alejandría como si fuese un cayado. Ares rompió finalmente el silencioso enfrentamiento. No tenemos por qué enfrentarnos de este modo, tu hidra, mi hidra. Sí, dijo Ares. Pero causando aflicción en tus mares. Yo no puse a la hidra en tu reino, ¿es eso cierto? Poseidón pestañeó. Dime una cosa, mi señor tío. ¿Quién te informó de la hidra? Supongo que esa zorra intrigante de Atenea. Pues, sí, reconoció Poseidón. Pero, ¿y sabías de su presencia antes de que te engañase para que le dieses tu poder a su favorito, engañarme? Sabes que ya no frecuento el Olimpo desde que mi padre consiente todos los caprichos de mi hermana. Al estar tan lejos, a veces no puedo refutar sus mentiras antes de que alguien se las crea. El dios de la guerra se acercó a su tío, tanto que las llamas de su pelo hicieron salir vapor de la barba del dios del mar. Pregúntate tan solo una cosa, mi señor tío, ¿por qué? El dios marino no respondió, pero en su frente se dibujó una nube pensativa. ¿Porque iba a ofender tu soberanía? ¿Porque iba a mancillar tus mares? ¿Qué podía ganar? Matar al tal Kratos. Eso fue lo que me dijo Atenea, y si hubiese tenido poder sobre la hidra, porque iba a ordenarle que acechase en el cementerio marino. ¿Acaso esperaba que Kratos llegase allí algún día por casualidad? Ares soltó una risotada. No necesito una hidra para librarme de Kratos. Es menos que un gusano. Cuando quiera matar a Kratos, lo aplastaré como un mortal apagaría una vela. Sigue vivo solo porque me divierte verlo sufrir, pero, si no fuiste tú quien puso a la hidra en mi reino, no quiero acusar a nadie, continuó Ares. Pero ¿quién ha ganado algo de este encuentro? ¿Quién ha hecho que me des la espalda? ¿Quién te ha robado una parte de tu poder solo para halagar a un gusano mortal? Poseidón retrocedió un poco y miró a su aguerrido sobrino. No puedo recuperar la ira que le he dado a Kratos. Lo sé, dijo el dios de la guerra. Un dios con tu sentido del honor jamás quitaría lo que ha dado. Pero no es eso lo que te pido. Estoy aquí, mi señor tío, solo por respeto a ti. Sé que aún le tienes cierto cariño a la ciudad de Atenas. Ese lugar, murmuró el dios marino, y soltó un resoplido. Zeus prohíbe la batalla directa entre dioses, pero como bien me has advertido, hay otras formas de represalia. Mis ejércitos avanzan hacia Atenas en estos momentos, y porque acudes a mí, por cortesía, tío. Sé que hubo un tiempo en que pensaste en quedarte con esa ciudad. Si esa es tu voluntad, dejaré Atenas intacta. Si decides que todo lo que ha dicho Atenea es verdad y mentira todo lo que he dicho yo, no protestaré. Como todos los olímpicos saben, no soy ni remotamente tan buen mentiroso como mi hermana. Poseidón respiró hondo, tanto que alteró las corrientes del Mediterráneo hasta Creta. Al final, dijo, no sé cuál de los dos me está engañando, o si ambos lo hacéis, pero, esa ciudad no me importa. Arrásala y esparce sal sobre la tierra, me da igual. Y con el rugido del vendaval, desapareció. Los labios de Ares esbozaron una sonrisa cruel tras su barba de llamas. Lo haré, tío.
Eso es justo lo que pienso hacer, dijo el dios de la guerra, y se dejó llevar por el viento hacia Atenas. En sus aposentos en el lejano Olimpo, Atenea introdujo la mano en la pila hidromántica que había estado utilizando para espiar a su hermano. Dio un golpe en el líquido teñido de ambrosía como si pudiese atravesarlo y golpear a Ares y a Poseidón. Cuando se detuvo, oyó los débiles gritos de sus adoradores, en Atenas, suplicando su misericordia y su ayuda, pues las monstruosas legiones de Ares se acercaban por el horizonte y el dios de la guerra en persona caminaba entre ellos a grandes zancadas, conminándolos a entrar en combate. Y con Ares en el campo de batalla, la palabra de Zeus le prohibía hacerle frente personalmente. Frunció los labios, presa de la rabia. Poseidón no tenía motivos para traicionarla de ese modo. Al menos su tío no apoyaba a Ares activamente. Quizá aún pudiese sacar provecho de aquello. Sin la interferencia de Poseidón, Kratos podría navegar hasta su ciudad sitiada en cuestión de días. Hacer que Kratos volviese a frustrar los planes de Ares le parecía una solución equitativa, pero su ciudad quizá no aguantaría los días que durase el viaje. Ares haría sufrir a sus adoradores. Atenea salió corriendo de sus aposentos hacia el Salón de la Eternidad, y recorrió dando zancadas hasta llegar a la bifurcación que buscaba. Por el pasillo caminó cautelosamente, pisando con suavidad a medida que el mármol daba paso a la hierba pulcramente cortada. Con el rabillo del ojo vio a unos cervatillos que mordisqueaban una hiedra, y no tardó en salir a un espacioso claro donde reinaba un verano perpetuo. Atenea se quedó inmóvil, esperando a que la reconociesen. A Artemisa no le gustaba que la asustasen, y su arco no fallaba nunca. Enseguida llegó un susurro de hojas de un mirto cercano. La diosa Artemisa dio un paso al frente y de pronto se hizo visible, como si acabase de materializarse allí mismo. Con el arco al hombro y un carcaj colgado de la cintura, hacía honor a su apelativo de la cazadora de los dioses. Atenea inclinó la cabeza ceremoniosamente. «Hola, Artemisa, hermana». La cazadora la miró con curiosidad. Nunca le habían gustado demasiado las formalidades. «Esperaba a mi mellizo, Apolo está por aquí cerca. Me gustaría verlo. Se trata de un asunto grave, y la sabiduría del dios de la luz sería bien recibida». Artemisa mantuvo la misma mirada inexpresiva, como si Atenea fuese un venado ante el que la diosa estuviese juzgando el alcance de su flecha. «Hasta mis criaturas saben de la guerra de nuestro hermano contra tu ciudad. Ares ha aportado a la lucha un ejército de criaturas del inframundo. Los legionarios muertos vivientes y los arqueros se han cobrado muchas vidas, pero los ciudadanos de Atenas pueden soportarlo. Sin embargo, los humanos son incapaces de derrotar a las otras criaturas, a los auténticos monstruos». Artemisa dio una vuelta completa a su alrededor, estudiando a la otra diosa desde todos los ángulos. «En el arte de la caza», dijo lentamente, «sabemos quién es el cazador y quién es la presa. En esa sencillez radica la verdad. Entre Ares y tú, nada es sencillo. No te estoy pidiendo que juzgues la relación entre mi hermano y yo. No te estoy pidiendo nada, hermana. Solo he venido a darte noticias tristes. ¿Te importa algo esa ciudad aparte de su nombre?» El rostro de Atenea se volvió duro como la piedra. Había olvidado que las palabras de Artemisa podían ser tan certeras como sus flechas. «Pues claro que me importan mis mortales», respondió. «Aún está por ver qué te importa a ti. Ares no me resulta simpático. Sus legiones arrasan mis bosques, pero no puedo oponerme a él en el campo de batalla. Zeus lo ha prohibido». La mano de Artemisa cogió su arco, colocó en él una flecha y la lanzó. La flecha salió disparada y se clavó en el tronco de un árbol. «Ojalá pudiese apuntarle a él con mi flecha de cazadora». «Tus bosques», dijo Atenea suavemente. «Tus animales. Todos son presa de las legiones de nuestro hermano». «Y los habitantes de tu ciudad», replicó Artemisa con voz acerada.
Los atenienses también saquean mis bosques, administran los bosques y los animales, respondió Atenea. Ares los destruye. Sus muertos vivientes no comen para sobrevivir ni para adorarnos, simplemente siembran la destrucción a su paso, una abominación, reconoció Artemisa, mi ciudad puede loar al bosque, si sobrevive, prosiguió Atenea. Mis adoradores te admiran y te respetan. El año pasado, el premio en el Festival de Dioniso se lo llevó una obra que te exaltaba, la tragedia de Acteón el Cazador. Tragedia, replicó Artemisa. Si yo solo busco celebrar la vida. Atenea siempre había pensado que convertir a Acteón en un venado y hacer que lo destrozasen sus propios perros era algo excesivo simplemente por haber visto fugazmente a la diosa mientras se bañaba, pero prefirió reservarse su opinión, pues no veía qué provecho podía lograr al sacar a relucir aquello. Qué pena, dijo Atenea con sumo cuidado, que mi disputa con Ares no pueda arreglarse con una solución así de elegante. ¿Y por qué me lo cuentas a mí? Ares es tan inmune a mis flechas como a tu espada. Zeus nunca permitiría que disparases una sola flecha presa de la ira, reconoció Atenea. Pero el ejército de Ares está atravesando tus bosques sagrados a las afueras de Atenas. Las hediondas criaturas a sus órdenes matan hasta al más inofensivo de tus animales. Atenea juntó las manos al frente y las separó ligeramente con las palmas hacia arriba mientras entre Artemisa y ella se formaba en el aire una vívida escena. ¡Qué carnicería! Ante aquella visión de tanta destrucción gratuita, una lágrima resbaló por la mejilla de Artemisa. Atenea separó las manos aún más y la escena aumentó de tamaño. El río está teñido de sangre, la sangre de tus animales. Ares no caza, no acecha para comer ni por placer. Para él, la muerte solo es una satisfacción pasajera. No demuestra habilidad ni gracia alguna, solo es una matanza sin fin. Este río fluye rojo por la sangre de tus cervatillos, alces, conejos e incluso de los pájaros del aire. La escena se expandió para incluir una parte enorme del bosque que había a unos kilómetros de los muros largos que protegían Atenas. Los esqueletos de ciervos y zorros mutilados se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Un cíclope avanzaba pesadamente blandiendo una pesada cachiporra. A derecha e izquierda aplastaba los cráneos de los animales caídos aunque ya estuviesen muertos. Tras el cíclope avanzaban cientos de legionarios condenados, y tras ellos desfilaban los arqueros muertos vivientes. Ninguno muestra respeto por el bosque ni por sus habitantes, dijo Atenea, e hizo una pausa, para dotar de dramatismo a su discurso. Tus antiguos habitantes solo dejan muerte tras de sí en su marcha hacia Atenas, una ciudad que te honra a ti tanto, como a mí. Allí, el ejército de Ares les hará lo mismo a los mortales, prosiguió Atenea. La lucha que se avecina se librará entre los seguidores de Ares y los míos, pero ya puedes imaginarte el resultado de ese enfrentamiento. Yo, de ti, protegería los bosques y aseguraría su inviolabilidad. Ares jamás haría eso. No me ha pedido permiso para cruzar mis prados y mis bosques. Solo le interesa matar, insistió Atenea. No le importa en absoluto lo que destruya su ejército. Hizo que la escena volviese a expandirse para mostrar a otros integrantes del ejército de Ares avanzando a través de bosques que Artemisa consideraba parte de su reino nemoroso. Cuando vio que la expresión del rostro de Artemisa cambiaba sutilmente y pasaba de la desesperación a la ira, Atenea prosiguió, ni tú ni yo podemos enfrentarnos a Ares debido al decreto de nuestro padre, pero eso no le ha impedido a nuestro hermano destruir a aquellos que te adoran. ¿Juras que mis bosques serán sacrosantos? Pon a las criaturas del bosque en contra de los seguidores de Ares y cumpliré mi palabra. Me encargaré de que toda Atenas honre tu bucólico templo, afirmó Atenea con pasión. No debemos permitirle pisotear tu templo más sagrado, los bosques llenos de criaturas con patas y alas. Artemisa se volvió, sacó otra flecha de su carcaj y la apoyó contra la cuerda.
disparó la flecha, que salió silbando hacia las alturas, donde explotó con la furia de un nuevo sol que rivalizaba con cualquier cosa que su hermano mellizo pudiese colocar en el cielo. Del segundo sol llovieron chispas centelleantes. Al ejército de Ares le resultará imposible cruzar cualquier bosque habitado por aquellos que están bajo mi protección, dijo Artemisa solemnemente. Acto seguido, la diosa de la casa dio media vuelta y desapareció en el bosque. Las hojas tardaron unos segundos en dejar de temblar a su paso. De nuevo se había convertido en una con su reino. Atenea lo consideró una victoria parcial. Había ganado una poderosa aliada, pero Atenas, y, ya puestos, el mismísimo Olimpo, nunca estaría a salvo mientras Ares viviese. Ya era hora de dar comienzo a la siguiente fase de su plan. Debía entrenar a Kratos. Debía ponerlo a prueba. Y, sobre todo, debía armarlo debidamente. Capítulo 5. Cuando Kratos giró la llave que tanto le había costado conseguir, el sello místico se evaporó y del camarote del capitán salió un grito desgarrador. Abrió la puerta de una patada, esperando encontrar aquello que tanta protección exigía. Lo que vio no lo decepcionó, pues Kratos encontró un tesoro más valioso que las turquesas y el oro. Las tres muchachas eran las más hermosas que había visto jamás. O quizás simplemente parecían hermosas comparadas con las caras ennegrecidas y en descomposición de los muertos vivientes que las destrozaban con sus garras. Kratos se quedó helado, paralizado por la incomprensión. ¿Cómo habían entrado los muertos vivientes? Por la puerta cerrada con llave. La única respuesta que tenía sentido era su propio sentimiento de culpa. Al abrir la puerta no solo había deshecho el hechizo que mantenía la puerta cerrada, también había liberado a los muertos vivientes encerrados mágicamente en aquel camarote para protegerlo contra los intrusos. El capitán debía de saber cómo evitar su liberación. Kratos había entrado sin tenerlo en cuenta y había puesto a las mujeres en peligro. Su confusión duró un segundo, se esfumó como las hojas que arrastra el vendaval. Tales imponderables eran para las horas ociosas, y ahora seguía en mitad de un combate, ya que los dos legionarios putrefactos se abalanzaron sobre él blandiendo sus espadas curvas. Kratos se echó las manos a los hombros y, en el mismo movimiento con que sacó las espadas del caos, cortó en dos a cada muerto viviente. Entró en el camarote y su siguiente golpe cortó las piernas de un muerto viviente que estaba estrangulando a una de las esclavas. Al caer al suelo, la criatura arrastró a la muchacha y siguió estrangulándola como si Kratos no le hubiese mutilado las piernas. Kratos le cortó los brazos y le aplastó el cráneo, pero las manos cortadas apretaron con más fuerza todavía el cuello de la mujer. Gruñendo, Kratos se inclinó hacia adelante para destrozar las garras, pero la muchacha ladeó la cabeza formando un ángulo muy raro, su cuello se había partido como una ramita. Otro muerto viviente sostenía a una mujer que se debatía en el aire entre Kratos y él, usándola de escudo humano. El acero da mejor resultado, dijo Kratos con sorna mientras atravesaba el torso de la mujer con una espada. Apenas encontró la resistencia de sus órganos internos, y acto seguido la punta crujió al chocar contra el muerto viviente que la sostenía. Kratos retorció la espada y ambos cayeron sin vida. No dejes que me mate. Te lo suplico, no dejes. La tercera mujer murió en cuanto el muerto viviente le atravesó el pecho con una de sus manos huesudas y le aplastó el corazón, que aún palpitaba. Su súplica se disolvió en una sucesión de jadeos húmedos y ahogados mientras se desplomaba. Rápidamente, Kratos avanzó 2 pasos y con un tajo preciso despachó al muerto viviente, con el corazón palpitante aún en la mano, que quedó despatarrado en el suelo. Los latidos del corazón se ralentizaron hasta no ser más que un temblor, y al final cesaron. El corazón estaba tan muerto como la muchacha a quien se lo habían arrancado. Kratos dio un paso atrás. La cabeza le daba vueltas con toda aquella carnicería. Estiró un brazo para agarrarse al mamparo y estuvo a punto de